¿Te has parado a pensar alguna vez que algo que sale de tu boca a diario podría abrirle las puertas al mal? ¿Te parece exagerado? Pues bien, lo que estás a punto de escuchar podría cambiar por completo tu percepción del poder de tus palabras. Y no hablamos de brujería ni de supersticiones populares. Hablamos de una verdadera advertencia que proviene de la tradición de la propia Iglesia Católica y de las enseñanzas de santos con una extraordinaria sensibilidad espiritual, como el Padre Pío, por ejemplo. Según el propio Cristo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y esta frase, recogida en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 45, revela mucho más de lo que la mayoría de la gente imagina. La Iglesia ha enseñado durante siglos que nuestras palabras no son solo sonidos que se lanzan al aire, tienen peso, tienen consecuencias, crean, construyen, liberan, pero también pueden destruir, herir y, peor aún, aprisionar el alma en ciclos espirituales que no siempre podemos ver. El Padre Pío, uno de los santos más conocidos por sus dones espirituales y experiencias místicas, habló claramente al respecto. Ciertas palabras que parecen inofensivas a nuestros oídos son, en realidad, invitaciones para que el enemigo se acerque. Expresiones comunes, dichas sin pensar, conllevan intenciones, emociones e incluso maldiciones que abren brechas espirituales en el hogar, en el trabajo e incluso en el propio cuerpo. Y lo más preocupante es que casi nadie se da cuenta. ¿Cuántas veces has dicho algo por impulso, con rabia o incluso en broma, y luego has sentido un peso extraño, una angustia repentina, un cansancio constante, discusiones inesperadas? ¿Te ha pasado alguna vez? Porque todo lo que decimos, incluso sin querer, lleva un espíritu. Y el Padre Pío decía, este espíritu puede ser de luz o de oscuridad. Ahora, piénsalo. ¿Qué pasaría si algunas de las expresiones que usas automáticamente sabotearan tu propia protección espiritual? Y si lo que parece una simple forma de desahogarte fuera en realidad una forma encubierta de maldecirte, suena aterrador, pero es real. Y por eso este video es tan importante. Hoy vamos a hablar de esto con claridad, de forma directa y basándonos en lo que la Iglesia y los santos nos han enseñado. Y los invito a que me acompañen hasta el final, porque lo que descubrirán puede sorprenderles mucho. De hecho, quizá recuerden situaciones en sus vidas en las que todo parecía salir mal, y después de hoy, quizás entiendan por qué. Las palabras crean realidades, traen bendiciones o maldiciones, y quienes nos advierten sobre esto no son solo sacerdotes o predicadores modernos, sino hombres como el Padre Pío, que vieron más allá de lo que los ojos humanos pueden ver. Sabían que el mal es astuto, sutil, y se esconde donde nadie lo espera, incluso en una palabra que parece tonta. Así que respira hondo, abre tu corazón y prepárate, porque lo que viene a continuación podría revelar verdades en las que nunca te detuviste a pensar, pero que podrían estar influyendo en tu vida más de lo que quisieras. Y quizás, mientras escuchas todo esto, algún recuerdo haya aflorado. Quizás haya sido una frase que dijiste sin pensar, o incluso una situación que parecía normal, pero que ahora cobra más sentido. A veces, solo después comprendemos el peso de lo que dijimos y lo que permitimos que entrara en el ambiente espiritual que nos rodea. Porque el mal no siempre entra por la puerta principal, se infiltra por las grietas, por las palabras que pronunciamos automáticamente, por las emociones sin tratar que se convierten en frases en nuestra boca. Y en este punto, quiero hacerte una sincera invitación. Si este tema te resuena, deja un comentario abajo con lo que más te ha conmovido hasta ahora. Comparte tu experiencia o incluso algo que hayas descubierto sobre ti mismo al escuchar este contenido. Puede ser una frase, un sentimiento, un recuerdo, porque al escribir también le das voz a lo que sanas en tu interior. Y al comentar no solo interactúas con el video, sino que creas un espacio de intercambio, donde otras personas también se identificarán con tu historia. Y si sentiste que este mensaje te despertó a algo en lo que nunca antes habías pensado, haz clic en me gusta, te ayuda muchísimo, más de lo que imaginas. YouTube entiende que este contenido es relevante y empieza a mostrarlo a más personas, y quizás alguien que esté experimentando una carga espiritual sin comprender de dónde viene encuentre una respuesta aquí. Y por supuesto,
si crees que temas como este deben discutirse con claridad, fe y amor, suscríbete al canal, porque aquí seguiremos iluminando lo que muchos prefieren dejar en la oscuridad. Al suscribirte, activas esta cadena de bondad, ayudas a que este mensaje crezca y también demuestras que quieres acompañarnos en este camino espiritual. Tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de contenido. Es más que números, es una misión y tú eres parte de ella. Ahora respira, porque lo que sigue te mostrará directamente qué palabras han impedido que las bendiciones te lleguen y cómo liberarte de ellas de una vez por todas. Hay palabras que decimos en medio de la prisa, en el impulso de un día difícil, y ni siquiera nos damos cuenta de cuánto peso tienen. Es el tipo de expresión que parece solo una forma de desahogarse, una forma de aliviar la frustración, pero que, espiritualmente, funciona como un bloqueo. Y lo que bloquea, bloquea, y lo que bloquea impide que las bendiciones fluyan. La primera palabra que debemos sacar a la luz aquí es «estoy cansado», dicha precisamente así, con ese tono de agotamiento crónico. Puede parecer exagerado decir que algo tan común puede afectar la vida espiritual de alguien, pero entendamos qué hay realmente detrás. Cuando el Padre Pío habló de los peligros de la murmuración, no se refería solo a las quejas directas contra Dios, se refería a esas palabras aparentemente inofensivas que revelan un alma abatida, sin esperanza, sin perspectiva. Cuando repetimos constantemente que estamos cansados, aunque nuestro cuerpo lo esté, creamos una atmósfera de entrega, y esta entrega, que comienza en el tono de voz y se extiende a nuestros pensamientos, se convierte en un estado mental. Con el tiempo, la mente cree, el cuerpo responde, el alma se debilita, y sin darse cuenta, la persona entra en un peligroso ciclo espiritual. Empieza a atraer exactamente lo que verbaliza. Un cansancio ocasional se vuelve constante, un desánimo emocional se vuelve espiritual, y las bendiciones que estaban en camino se topan con una barrera invisible construida por la propia boca. No se trata de negar la realidad. Todos tenemos días malos, momentos de bajón, momentos en los que parece que nada va bien. Pero la diferencia está en el tipo de declaración que hacemos. Cuando decimos «estoy cansado» con un tono de desesperación derrotada, proclamamos más que un estado físico, declaramos una bancarrota emocional. Y cuando esto sucede una y otra vez, se convierte en parte de nuestra identidad. Ya no estamos solo cansados, estamos cansados. El Padre Pío lo sabía, veía en el alma de las personas, percibía lo que no se decía, y por eso advirtió con firmeza: la murmuración es veneno, no porque Dios se ofenda, sino porque el mundo espiritual reacciona a nuestra disposición interior. La murmuración no conmueve el cielo, al contrario, provoca que se acerquen fuerzas opuestas, porque encuentran allí una brecha, un corazón incrédulo, una fe debilitada, una mente entregada al peso del momento. Y mira, el enemigo es un estratega. No necesita puertas abiertas, solo necesita una grieta, y una de las grietas más comunes está en la repetición de palabras como esta. ¿Has notado cómo después de decir esto varias veces, parece que tu día empeora, que todo pesa más? No es casualidad, es un impacto espiritual. La palabra crea, moldea y dirige. Es una semilla, y cosechamos lo que sembramos aunque no queramos. Así que cuando repites «estoy cansado» como mantra del desánimo, siembras fatiga, cosechas agotamiento y alimentas una mentalidad de falta de energía y esperanza. Y esto no se limita al ámbito religioso. Si observas los ámbitos emocional, psicológico e incluso físico, verás que existe una conexión directa entre lo que se dice y lo que se siente. Las palabras moldean la percepción y la percepción moldea la realidad. El cuerpo escucha a la mente responde al espíritu, y el espíritu responde a lo que crees o a lo que dudas. Por eso es tan importante cuidar lo que decimos en momentos de debilidad, porque es ahí, tras bambalinas del alma, donde el mal actúa con mayor intensidad, no cuando oramos, ni en momentos de claridad, sino en esos segundos en que dejamos que nuestro corazón hable sin filtro. Ahí es donde el enemigo siembra sus semillas, y muchas veces usa la propia voz de la persona en su contra. Ahora, imagina cuántas
bendiciones se han retrasado o incluso perdido, porque el alma estaba demasiado ocupada repitiendo «estoy cansada», en lugar de decir «estoy luchando, pero sigo en pie». ¿Ves la diferencia? La primera atrae peso, la segunda activa la fe. La primera cierra puertas, la segunda anuncia resistencia. No es magia, es alineación espiritual. Y si te preguntas cómo revertir esto, la respuesta empieza con la conciencia. En el momento en que notes el patrón, puedes decidir romperlo. Puedes reemplazar murmullo con una oración. Puedes reemplazar estoy cansado con estoy en proceso. Puedes aceptar el dolor sin cederle el micrófono de tu alma, porque lo que repetimos con la boca termina definiendo el entorno en el que vivimos. Y a veces, lo que falta no es una nueva bendición, sino un nuevo posicionamiento en relación con lo que decimos a diario. Un pequeño ajuste que lo transforma todo. Energía, mentalidad, conexión con lo superior. De eso es de lo que hablamos. De decisiones que parecen pequeñas, pero que tienen consecuencias enormes. De verdades ocultas en frases que jamás sospechaste que tuvieran tanto impacto. De cómo el cielo responde a lo que dices y también de cómo el infierno observa lo que repites. Y cuando entendemos esto, ya no hablamos por impulso, hablamos con dirección, porque quienes comprenden el peso de una palabra nunca más dejarán la boca abierta en momentos de dolor. Si esta reflexión te conmovió de alguna manera, escribe la frase «Elijo purificar mi habla» en los comentarios. Esto no es solo un gesto de participación, sino una declaración espiritual, y puede ser el comienzo de una nueva atmósfera en tu vida. Y continúa con la explicación con normalidad. Hay una expresión que parece inofensiva, va acompañada de risa, ironía, a veces incluso de cierto sarcasmo despreocupado. Mucha gente la dice por impulso, intentando parecer ingeniosa o moderna, pero espiritualmente, esta segunda palabra, o mejor dicho, esta combinación de palabras, es una llamada peligrosa que abre una verdadera brecha. Que se haya dicho en tono de broma no significa que pierda su efecto. Y esta es una de las grandes trampas que casi nadie descubre. ¿Conoces ese dicho popular que dice, para bromas hay tiempo? Bueno, en la dimensión espiritual, las bromas también tienen sus límites. Porque cuando se trata de burlarse de algo sagrado o de algo con un simbolismo negativo, no hay neutralidad. El Padre Pío lo tenía claro. Las palabras vacías, sobre todo las que se burlan o faltan al respeto a lo invisible, son como invitaciones lanzadas al aire. Y siempre hay alguien que escucha. Una de las expresiones más comunes hoy en día, y que encaja perfectamente con esta advertencia, es «voy a vender mi alma al diablo». Algunos lo dicen entre risas, como una broma sobre el dinero, el éxito, o como una forma de mostrar frustración con la vida. Pero esta frase conlleva una intención espiritual que va mucho más allá de la superficie. Incluso cuando se dice impulsivamente, tiene raíces. Y estas raíces son antiguas, vinculadas a prácticas y pactos que realmente existieron, en contextos donde las almas eran literalmente entregadas al mal mediante palabras y acuerdos verbales. Aquí es donde entra en juego un detalle que casi nadie menciona. En el mundo espiritual, las palabras tienen el valor de un contrato. Lo que se dice con la boca resuena en el ambiente como un decreto, y cuando se trata de una frase que involucra al alma misma, aunque sea una broma, el efecto no depende de la intención de la persona, sino del poder de la declaración. Es como firmar algo sin leerlo, solo porque alguien dijo que era una broma. La consecuencia proviene de lo que se dijo, no de lo que se pensó al decirlo. El Padre Pío explicó que cuando nos burlamos de lo espiritual, especialmente con expresiones como esta, debilitamos nuestra armadura de fe. Poco a poco, anulamos la seriedad con la que tratamos lo invisible. Y este es uno de los mayores riesgos de nuestro tiempo, la trivialización de lo sagrado. La forma en que las personas convierten lo espiritual en objeto de burla, memes, sátira, sin darse cuenta de que le restan importancia a lo que debe respetarse. La verdad oculta tras estas frases graciosas es que transmiten una vibración de rendición. Aunque no sea voluntaria, es simbólica. Y el mundo espiritual no opera solo con lógica humana, sino con leyes que responden al sonido de lo que se declara.
Es como abrir la puerta y decir, pase quien quiera. Puede que ni siquiera veas a quién ha pasado, pero su presencia permanece y a menudo empieza a manifestarse en pequeños detalles: fatiga extrema, opresión mental, disturbios nocturnos, confusión en casa, pérdida de paz sin razón aparente. Y hay otro punto importante aquí. Estas palabras son semillas. Cuando hablas, alguien escucha. Podría ser un niño, un familiar, alguien con una fe frágil. Y esta persona puede repetirlo, sin saber lo que dice, perpetuando el ciclo de burla espiritual. Lo que comienza como una broma se convierte en parte del lenguaje del hogar, y el entorno queda espiritualmente expuesto, vulnerable, vacío de reverencia. No se trata de vivir con miedo ni paranoia, se trata de comprender que las palabras tienen un impacto, y que la línea entre lo meramente cómico y lo espiritualmente tóxico puede ser mucho más delgada de lo que parece. Quienes tienen discernimiento empiezan a ver esto con mayor claridad y empiezan a elegir con más cuidado lo que permiten decir. La transformación espiritual no solo ocurre en grandes momentos de oración, a veces comienza en el silencio, en la pausa antes de decir algo, en la decisión de no repetir lo que el mundo dice solo porque está de moda, porque lo que el mundo normaliza, a menudo, el cielo lo desaprueba y el infierno lo aplaude. Cuando decides dejar de usar este tipo de expresión, no solo evitas una trampa, te posicionas espiritualmente, fortaleces tu hogar, proteges tu mente y limpias el interior de tu alma. Y esto marca una gran diferencia. Aunque nadie lo aplauda, aunque parezca insignificante, las mayores batallas espirituales no siempre se libran en voz alta. Muchas se libran en el habla interna, en decisiones silenciosas, en el control de lo que parecía una simple frase tirada al viento. Pero si no se corta, puede crecer como la mala hierba en el alma. Y si esta reflexión ha despertado algo en ti, si algún recuerdo, alguna frase del pasado o incluso un hábito disfrazado de broma ha empezado a cobrar sentido, deja la palabra observar aquí en los comentarios, porque eso es lo que nos enseñaron. Observar no es vivir en prisión, es vivir conscientemente. Y vivir conscientemente es el primer paso para protegerse de las trampas que parecían solo formas de divertirse y continuar con la explicación con normalidad. Hay cosas que decimos casi sin entender, salen automáticamente, en un suspiro, en un momento de alivio, como si fuera una frase más, un intento de aligerar la carga que nadie más. Pero hay una expresión, quizás la más común de todas, que ha causado más daño del que muchos imaginan. Y precisamente porque parece tan simple, tan humana, tan comprensible, pasa desapercibida incluso para los más atentos. Pero espiritualmente es una frase. La frase es: mi vida no tiene sentido. O variaciones como: ya no aguanto más, nací para sufrir, mi vida es una miseria, parece que todo me sale mal. Presta atención, siempre están envueltas en un aire de frustración. Un tono de desánimo tan profundo que la mayoría de las veces suena sincero. Y ahí reside el peligro. Porque al declarar esto con convicción emocional, la persona no solo está expresando dolor, está dando forma a una maldición que recae sobre su propia historia. El Padre Pío decía que muchas personas se enferman no porque las hayan herido desde afuera, sino porque las han herido desde adentro, con palabras que repiten a diario contra sí mismas. Y cuando este patrón se vuelve frecuente, el campo espiritual que rodea a la persona comienza a deformarse. Las palabras se convierten en sombras, el alma pierde color, la mente se acostumbra al sufrimiento como si fuera su identidad, y la vida, que antes solo era difícil, comienza a vivirse como si, de hecho, estuviera maldita. Esta es una de las verdades ocultas más ignoradas de la vida cotidiana. Crecemos escuchando que hablar trae alivio, que es bueno expresar lo que sentimos, y de hecho, verbalizar las emociones tiene poder. Pero hay una línea entre hablar y declarar, porque cuando alguien repite una y otra vez que su vida es inútil, que no vale nada, que ya no ve motivos para luchar, poco a poco está declarando su bancarrota espiritual. Está terminando su propio camino antes de tiempo. Y como el mundo espiritual se rige por las palabras, esta resignación empieza a resonar en dimensiones que van más allá de lo que los ojos pueden ver. Y mira,
No se trata de negar el dolor, no se trata de fingir que todo está bien, cuando no es así. Se trata de reconocer que incluso en el dolor es necesario ser responsable de lo que dices. Hay una diferencia entre decir, estoy atravesando un desierto, y decir, mi vida es una tragedia. Lo primero, reconoce la fase. Lo segundo, maldice la esencia. Y esto afecta todo, desde las decisiones prácticas hasta el flujo de bendiciones que podrían liberarse. Pero se encuentran con un alma cerrada, paralizada, envenenada por sus propias palabras. Muchos que viven con la mente y el corazón apesadumbrados no se dan cuenta de que el punto de infección no comenzó con un trauma externo. Empezó con frases repetidas en momentos de fragilidad que se acumularon como polvo invisible en el entorno espiritual. Y cuando esto no se limpia, cuando no se cambia la mentalidad, la vida misma se ve moldeada por este discurso interno que, sin querer, sabotea cada nuevo intento de un nuevo comienzo. El Padre Pío sabía que la boca es un arma, y como cualquier arma, puede usarse para proteger o herir. Advirtió con insistencia, no maldigas tu propio camino, porque quienes viven maldiciéndose a sí mismos, incluso en silencio, atraen el sufrimiento, repiten ciclos y cierran su espíritu a la transformación. Es como construir un muro entre tú y todo lo que Dios quiere lograr. Pero hay una salida, hay una decisión que se puede tomar, incluso en medio del dolor. No se trata de ignorar el sufrimiento, sino de reposicionar el discurso. En lugar de decir, no puedo más, di, estoy luchando, aunque no tengo fuerzas. En lugar de repetir, mi vida es una miseria, afirma, mi historia se está restaurando, aunque aún no la vea. Estas afirmaciones son como luces encendidas dentro de cuevas emocionales. Cambian la frecuencia del entorno, reposicionan el corazón ante la realidad y hacen que el cielo se mueva. Esto es más que optimismo, es decisión. Es tomar control de tu propia boca y usarla como puente, no como prisión. Porque cada vez que eliges una frase que te anima, incluso en medio del dolor, te liberas de lo que te ha frenado. Reclamas la dignidad de tu espíritu, reafirmando que aún hay significado, aunque aún no se haya revelado por completo. Y quizás, en este preciso momento, estés recordando cuántas veces dijiste algo que, hoy, desearías no haber dicho. Y no pasa nada. El camino no es el de la culpa, sino el de la conciencia. Porque cuando nos damos cuenta del impacto de nuestras palabras, también despertamos el poder de transformar lo dicho. Hay una fuerza oculta tras el discurso que sin duda puede reescribir destinos. Si hoy decides que ya no usarás tu boca para atacarte, sino para reconstruirte, ya has dado un paso de gigante, porque el verdadero viaje espiritual comienza con pequeñas decisiones que nadie ve, pero que lo cambian todo. Y una de estas decisiones es cambiar las palabras de resignación por palabras de valentía, aunque sean susurradas, aunque estén acompañadas de lágrimas. Después de todo, quienes dicen, mi vida es una lucha, pero no me rendiré, están más cerca del cielo que quienes repiten, mi vida se acabó, porque el cielo responde a las declaraciones de fe, incluso cuando están mezcladas con dolor. Y la fe, incluso cuando tiembla, es más poderosa que la desesperación silenciosa encerrada en palabras de maldición. Si este contenido tocó algo muy profundo en ti, si esta tercera palabra te recordó alguna fase, expresión o sentimiento que llevabas como verdad, deja la frase elijo bendecir mi historia aquí en los comentarios y continúa normalmente con la explicación. Y ahora que todo esto ha salido a la luz, quizás te preguntes, ¿y si ya he dicho estas palabras? ¿Y si ya las he dicho muchas veces? La respuesta es sencilla, pero llena de esperanza. Hay purificación, hay liberación, hay un nuevo comienzo. Ninguna palabra dicha en el pasado, por muy pesada que haya sido, es más fuerte que la gracia de Dios cuando hay un corazón sincero dispuesto a cambiar. Y este cambio comienza en el interior, no con la culpa, sino con la conciencia. El Padre Pío siempre decía que el arrepentimiento sincero es la llave que abre puertas que han estado cerradas por mucho tiempo. No importa cuántas veces hayas repetido frases negativas, te hayas burlado sin darte cuenta, o incluso hayas maldecido tu propia vida en momentos de dolor. Lo que importa es lo que decides hacer ahora, porque la purificación espiritual no requiere perfección, sino verdad.
Y cuando la verdad se enfrenta con humildad, incluso lo que parecía perdido empieza a recuperarse. El primer paso en este viaje es un examen de conciencia. Y no tiene por qué ser algo ritualizado y lleno de formalidades. Puede comenzar con un momento de silencio, en el que decidas mirar dentro de ti con honestidad. Pregúntate, ¿qué he estado diciendo de mí mismo, de los demás, de la vida que me ha sido dada? Porque a menudo, las frases que más nos alejan de la paz no son las que se gritan, sino las que se susurran con incredulidad. Son esas pequeñas declaraciones dichas en secreto que moldean lo que sentimos como verdad. Luego viene el segundo paso, que el Padre Pío valoraba profundamente: la confesión, no como un acto mecánico, sino como una conversación profunda con Dios, ante el sacerdote, donde comienza la sanación. La confesión no tiene como objetivo avergonzarte, sino liberarte. Es como sacar la basura acumulada de tu corazón y entregarla en manos de quienes pueden transformar las cenizas en nuevos comienzos. Es allí, en este encuentro sagrado, donde la culpa pierde su fuerza y la gracia comienza a actuar con mayor intensidad. Pero no basta con reconocer el error. El tercer paso de esta transformación implica la sustitución consciente de las palabras. Lo que antes era un murmullo debe convertirse en alabanza. Lo que era desánimo debe combatirse con declaraciones de fe. No es fingimiento, es posicionamiento. Y aunque la mente siga en lucha, la boca debe alinearse con el cielo. Así es como se profundiza la sanación. Empiezas a declarar bendiciones sobre tu propia historia, y esto cambia el entorno, cambia tu mentalidad, cambia el trasfondo invisible de tu vida. Y para quienes sienten que necesitan algo más profundo, más directo, también existe el poder de la oración de liberación. Estas son oraciones hechas con autoridad, utilizadas por exorcistas y líderes espirituales católicos, con el objetivo de romper el poder de las palabras negativas pronunciadas, ya sea por uno mismo o por otros. Estas oraciones no son magia, son instrumentos espirituales, y cuando se dicen con fe, humildad y propósito, tienen el poder de romper ataduras espirituales que el mundo físico no puede ver. Una verdadera oración de liberación comienza reconociendo la herida, avanza hacia la rendición y termina reemplazando la maldición con una bendición. Algo como: Señor, reconozco que he usado palabras que me han distanciado de ti, palabras que me han herido a mí mismo, a otros y a tu espíritu, pero hoy te pido que me purifiques. Borra de mi historia el peso de lo que se dijo sin sabiduría. Restaura lo que fue deformado. Lava mi mente, mi boca y mi corazón. De ahora en adelante, que cada palabra que salga de mí sea vida, sea luz y sea sanadora. En el nombre de Jesús. Amén. Y cuando esta oración se dice con verdadera entrega, es como si algo invisible se eliminara. Se retira una capa de polvo que ha estado agobiando el alma, y sientes que el aire cambia, que la vida empieza a respirar de otra manera, porque de hecho, dejas de ser víctima de tus propias palabras y te conviertes en un instrumento de bendición para ti y para quienes te escuchan. Este cambio no ocurre de la noche a la mañana, es un proceso, un viaje, pero cada decisión consciente fortalece el campo espiritual que te rodea. Cada decisión de no repetir el viejo patrón y hablar con más sabiduría te protege. Y cuanto más cultivas este nuevo hábito, más sensible te vuelves a las trampas disfrazadas de hábitos. Empiezas a notar cuando una expresión tiene peso, cuando una broma es venenosa, cuando un arrebato te está hundiendo. Y con eso empiezas a construir un escudo espiritual que va más allá de la teoría. Se manifiesta en tu vida diaria, en la paz que regresa, en el entorno que cambia, en la ligereza que surge sin explicación lógica. El Padre Pío llamó a esto purificación por amor a la verdad, porque solo quienes aman la verdad sobre sí mismos tienen la valentía de afrontar lo que necesita cambiar. Y esta valentía no es señal de debilidad, es el comienzo de la liberación, es la puerta por la que las bendiciones que estaban retenidas vuelven a fluir, no porque Dios las hubiera negado, sino porque ahora el terreno está listo para recibirlas. Y si algo dentro de ti entendió esto, si en algún momento te diste cuenta que este mensaje hablaba directo a lo que estaba guardado en tu interior,
deja la palabra restauración en los comentarios, porque restaurar no es volver a lo que era antes, es permitirle a Dios hacer nuevo algo que ya parecía demasiado roto para ser reconstruido, y continuar normalmente con la explicación. Y ahora que todo esto ha salido a la luz, quizás te preguntes, ¿y si ya he dicho estas palabras? ¿Y si ya las he dicho muchas veces? La respuesta es sencilla, pero llena de esperanza. Hay purificación, hay liberación, hay un nuevo comienzo. Ninguna palabra dicha en el pasado, por muy pesada que haya sido, es más fuerte que la gracia de Dios cuando hay un corazón sincero dispuesto a cambiar. Y este cambio comienza en el interior, no con la culpa, sino con la conciencia. El Padre Pío siempre decía que el arrepentimiento sincero es la llave que abre puertas que han estado cerradas por mucho tiempo. No importa cuántas veces hayas repetido frases negativas, te hayas burlado sin darte cuenta, o incluso hayas maldecido tu propia vida en momentos de dolor. Lo que importa es lo que decides hacer ahora, porque la purificación espiritual no requiere perfección, sino verdad. Y cuando la verdad se enfrenta con humildad, incluso lo que parecía perdido empieza a recuperarse. El primer paso en este viaje es un examen de conciencia, y no tiene por qué ser algo ritualizado y lleno de formalidades. Puede comenzar con un momento de silencio en el que decidas mirar dentro de ti con honestidad. Pregúntate, ¿qué he estado diciendo de mí mismo, de los demás, de la vida que me ha sido dada? Porque a menudo las frases que más nos alejan de la paz no son las que se gritan, sino las que se susurran con incredulidad. Son esas pequeñas declaraciones dichas en secreto que moldean lo que sentimos como verdad. Luego viene el segundo paso, que el Padre Pío valoraba profundamente: la confesión. No como un acto mecánico, sino como una conversación profunda con Dios ante el sacerdote, donde comienza la sanación. La confesión no tiene como objetivo avergonzarte, sino liberarte. Es como sacar la basura acumulada de tu corazón y entregarla en manos de quienes pueden transformar las cenizas en nuevos comienzos. Es allí, en este encuentro sagrado, donde la culpa pierde su fuerza y la gracia comienza a actuar con mayor intensidad. Pero no basta con reconocer el error. El tercer paso de esta transformación implica la sustitución consciente de las palabras. Lo que antes era un murmullo debe convertirse en alabanza. Lo que era desánimo debe combatirse con declaraciones de fe. No es fingimiento, es posicionamiento. Y aunque la mente siga en lucha, la boca debe alinearse con el cielo. Así es como se profundiza la sanación. Empiezas a declarar bendiciones sobre tu propia historia. Y esto cambia el entorno, cambia tu mentalidad, cambia el trasfondo invisible de tu vida. Y para quienes sienten que necesitan algo más profundo, más directo, también existe el poder de las oraciones de liberación. Estas son oraciones hechas con autoridad, utilizadas por exorcistas y líderes espirituales católicos, con el objetivo de romper el poder de las palabras negativas pronunciadas, ya sea por uno mismo o por otros. Estas oraciones no son magia, son instrumentos espirituales, y cuando se dicen con fe, humildad y propósito, tienen el poder de romper ataduras espirituales que el mundo físico no puede ver. Una verdadera oración de liberación comienza reconociendo la herida, avanza hacia la rendición y termina reemplazando la maldición con una bendición. Algo como: Señor, reconozco que he usado palabras que me han distanciado de ti, palabras que me han herido a mí mismo, a otros y a tu espíritu, pero hoy te pido que me purifiques. Borra de mi historia el peso de lo que se dijo sin sabiduría. Restaura lo que fue deformado. Lava mi mente, mi boca y mi corazón. De ahora en adelante, que cada palabra que salga de mí sea vida, sea luz y sea sanadora. En el nombre de Jesús. Amén. Y cuando esta oración se dice con verdadera entrega, es como si algo invisible se eliminara. Se retira una capa de polvo que ha estado agobiando el alma. Y sientes que el aire cambia, que la vida empieza a respirar de otra manera, porque de hecho dejas de ser víctima de tus propias palabras y te conviertes en un instrumento de bendición para ti y para quienes te escuchan. Este cambio no ocurre de la noche a la mañana, es un proceso, un viaje, pero cada decisión consciente
fortalece el campo espiritual que te rodea. Cada decisión de no repetir el viejo patrón y hablar con más sabiduría te protege. Y cuanto más cultivas este nuevo hábito, más sensible te vuelves a las trampas disfrazadas de hábitos. Empiezas a notar cuando una expresión tiene peso, cuando una broma es venenosa, cuando un arrebato te está hundiendo. Y con eso, empiezas a construir un escudo espiritual que va más allá de la teoría. Se manifiesta en tu vida diaria, en la paz que regresa, en el entorno que cambia, en la ligereza que surge sin explicación lógica. El Padre Pío llamó a esto purificación por amor a la verdad, porque solo quienes aman la verdad sobre sí mismos tienen la valentía de afrontar lo que necesita cambiar. Y esta valentía no es señal de debilidad, es el comienzo de la liberación, es la puerta por la que las bendiciones que estaban retenidas vuelven a fluir, no porque Dios las hubiera negado, sino porque ahora el terreno está listo para recibirlas. Y si algo dentro de ti entendió esto, si en algún momento te diste cuenta que este mensaje hablaba directo a lo que estaba guardado en tu interior, deja la palabra restauración en los comentarios, porque restaurar no es volver a lo que era antes, es permitirle a Dios hacer nuevo algo que ya parecía demasiado roto para ser reconstruido y continuar normalmente con la explicación.